Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidísimos a esta charla, a este nuevo día. Estamos hoy empezando un tema muy interesante en donde vamos a cerrar con información que te va a servir, que te va a ayudar para poder tener hábitos correctos y reeducar a tu paladar. Vamos a recordar un poquito lo que vimos ayer. El día de ayer estuvimos hablando sobre todas las situaciones que tú, eh, que en tu vida has creado. Por ejemplo, la situación de estar con preferencias en, tu, en tu gusto, ¿sí? Por decirte algo, estábamos hablando de la preferencia por lo salado, por lo dulce, por lo picoso, y que finalmente eso va a hacer que tu paladar se va saturando de ciertos sabores que va a tener en sí esa preferencia por alimentos concentrados también en energía, porque los alimentos grasosos también hacen que te dé más apetito junto con lo salado, con lo picoso, con lo dulce. Entonces, todo esto ha estado mermando funciones en tu cuerpo y pues eso es lo que hace que se haga o se desarrolle un ciclo de salud o un ciclo de enfermedad. Entonces, eso es lo que estuvimos hablando ayer y también de las emociones que esto te puede estar ocasionando y cómo es que empiezan las emociones, ya sea eh, en tus hábitos de alimentación o realmente por algo que tú estés viviendo, ¿ok? Bien, entonces estamos hablando el día de hoy de tu maleducado paladar no quiere que sepas esto. Y ahora con conciencia puedes hacer un cambio de hábitos y un cambio en todo lo que has estado probablemente haciendo, pero de manera inconsciente. Un hábito se desarrolla cuando estamos repitiendo una acción y esa repetición hace que llega un momento que nos ponemos como en modo automático. Y ese modo automático va a hacer que nuestra actitud, nuestra reacción ya sea precisamente en automático y ya no te das cuenta en cierto momento de qué es lo que estás haciendo, qué es lo que te impulsó a hacer eso porque ya lo hiciste, de repente te das cuenta que ya comiste de más, que ya comiste ciertos alimentos, que fuiste y compraste en el súper ciertos alimentos, tu carrito está lleno de productos procesados, pero porque es un hábito que ya tienes y que no solamente es personal, sino también en familia. Así que este hábito se hace, como digo, ya en automático, ya es como lavarte los dientes, ¿sí? Es como manejar un auto, ya no piensas si vas a meter la velocidad, o sea, ya es por automático que metes la velocidad o que frenas, igual que como cuando te lavas los dientes, que mueves tu cepillo de arriba abajo, así son los hábitos también en cuanto a la alimentación. Bien, entonces, ya recordando esto que estuvimos viendo en la sesión de ayer, vamos ahora a hablar sobre qué es lo que has estado prefiriendo. Y en cuanto a hábitos, yo te puedo decir, y como lo hemos también estado puntualizando, que es un riesgo, si son hábitos incorrectos, es un riesgo de padecer enfermedades, es un riesgo latente, ¿sí? Que tu corazón esté sometido a un estrés mayor, que tu sistema circulatorio también en la pared de tus arterias. Esto estoy hablando no solamente de lo que es las funciones, la fisiología, también estoy hablando de cómo en la estructura de tus tejidos también se pueden estar afectando ciertas cosas, ¿sí? Entonces, veamos ahí esta importante
importante puntualización, ¿sí? Para ustedes en sus hábitos. ¿Qué es lo que están haciendo? Ahora, cuando se presenta la enfermedad, la alimentación obviamente sigue jugando un papel muy importante para prevenir las complicaciones, para evitar las complicaciones. Entonces, no importa el estado de salud en el que te encuentres, los hábitos que vayas desarrollando a lo largo del tiempo van a influir para la calidad de vida que tengas y obviamente para que se desarrollen o no ciertas enfermedades. Ahora, si se aprende a comer correctamente, se va a controlar la enfermedad, por supuesto, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues yo les he estado hablando de los hábitos del paladar, el educa tu paladar, y pues con conciencia el día de hoy vamos a ver que las fuentes antioxidantes son frutas, verduras en abundancia en tu dieta, en tu plato. Y esto va a hacer que empieces a degustar los alimentos en su sabor natural. Es muy importante el sabor que tú vas aprendiendo a disfrutar, y tus papilas gustativas pues también tienen varios receptores, y entonces cuando quieres algo dulce y comes la fruta, pues es ese dulzor, ese sabor dulce, que no solamente es que sea dulce, también tiene otras características, ¿sí? En cuanto a variedad de sabores, que van a ayudarte incluso a aprovechar mejor los nutrientes de ese alimento. Ayer precisamente hablaba con unos amigos que me dicen, Julieta, un saludo para ti, me dice, ¿sabes qué? Tú le hablas a los alimentos, y yo me quedé pensando de repente, dije, sí, claro que les hablo a los alimentos. Y bueno, pues al tú desde la vista, ¿sí? Te están diciendo algo, te está despertando algo en tus sentidos. Y cuando ya pruebas el alimento y lo disfrutas y empiezas a experimentar de verdad con conciencia cómo sabe la fresa, cómo sabe la mandarina, la guayaba, el brócoli, la zanahoria, el chayote, pero sin que le agregues nada. Entonces tú empiezas a saborear realmente ese alimento, y es así como puedes hacer conexiones cerebrales para iniciar, obviamente, a reeducar a tu paladar. Al principio sé que te va a costar trabajo. Haz un experimento y haz una sopa de espinaca o de verdura, la que tú gustes, y entonces empieza em, a saborear esta verdura. Y lo que va a suceder es que, aunque no le hayas puesto sal, te va a costar trabajo al principio, yo lo sé, pero vas a empezar en cuestión de una semana a saborear realmente ese alimento. Y es así como puedes iniciar esta parte de reeducar al paladar, saboreando cada alimento que tienes enfrente de ti. Primero con la vista, después con el pensamiento, con la conciencia, decir, ¿sabes qué? ¿Qué color tiene tal fruta? ¿Qué color tiene tal verdura? ¿Cómo se ve mi plato? También si es agradable a la vista, eso influye, ¿sí? Y por otro lado, ya cuando lo saboreas y empiezan todas estas reacciones desde el gusto, incluso empieza la digestión, desde que estás masticando el alimento, se están generando enzimas y ahí empieza la digestión. Y por eso es tan importante la masticación, porque la masticación de tu alimento va a hacer que tu paladar, tu gusto, también empiece a saborear. Entonces es un todo, es una explosión de sabores en tu boca y tus sentidos que lo están obviamente detectando, ¿sí? Entonces por eso sabemos,
si nos taparan los ojos y nos dijeran, ¿qué es esto? Y dices, ah, pues es una fresa, pues es un mango o es una lechuga, ¿sí? Porque es el tacto, el gusto y todo esto, los sentidos, cuando nuestro sistema nervioso, ¿sí? Se estimula y empieza a detectar todos los sentidos y con el gusto y con el tacto y con la vista, incluso con el oído, porque a la hora de masticar hay alimentos que son crujientes, hay alimentos que son suaves. Entonces, todo esto hace que empieces a tomarle gusto a ese alimento que estás comiendo, pero además que no solo sea el gusto, sino que también sea esta parte de conciencia de lo que estás comiendo y que ahora puedas elegir a tus alimentos de una manera tal cual consciente. Así es que tenemos varias propuestas el día de hoy. Y bueno, pues la primera propuesta es esto, que aumentes el consumo de frutas y verduras en tu alimentación, que no les agregues nada, que al principio, como te digo, como todo, a lo mejor vas a estar raro de decir, ay, ¿esto cómo sabe? ¿Sí? Pero empieza a degustar los sabores naturales de los alimentos. Y eso va a hacer que tengas pues obviamente una mejor disposición para recibir el alimento también. Eso es importante. Bien, entonces vamos ahora a ver que no necesitas comer mucho, no necesitas comer menos, necesitas comer bien, ¿sí? Entonces no es lo mucho, no es lo menos, es come bien, ten una alimentación consciente y desde ahí empieza la educación de tu paladar. Ten una alimentación consciente, ¿sí? Solo necesitas comer bien. Qué interesante es esto. Yo como nutrióloga, pues obviamente te lo digo con toda la conciencia del mundo, porque en estos años que he tenido en la práctica, pues obviamente me he dado cuenta que las calorías, aunque sí hay que tomarlas en cuenta, no son lo más importante cuando queremos controlar el peso o el azúcar en la sangre. Va más allá de simples calorías. Estoy hablando de una alimentación consciente y empieza por educar a tu paladar. Ahora, vamos a hacer hoy recomendaciones generales, ¿sí? Estas recomendaciones generales nos van a ayudar a que puedas empezar, ¿sí? Solamente recuerda que los comienzos así son, ¿no? Es a veces, híjole, ¿y cómo sabrá sin sal una verdura? ¿Cómo sabrá sin azúcar? Mi té, por ejemplo, te haces un té y los tés también tienen sabores. Los tés, por ejemplo, el té de manzanilla, de limón, de cualquier té que tú te hagas, también tiene un sabor que yo sé que a todo le agregas azúcar tal vez, pero empieza a degustar estos tés ya sin el azúcar, porque es además la propiedad misma del té es mucho más poderosa, efectiva, cuando se consumen así solitos, ¿sale? Entonces, eso es lo que yo te recomendaría en principio, ¿sí? En principio. Por otro lado, el consumo de sal, pues obviamente la sal, si recordamos cómo empezó todo esto de la sal, antes les pagaban a las personas en las haciendas y donde trabajaban, les pagaban con sal, de ahí nace la palabra salario, ¿sí? Entonces, esta parte de cómo nos fuimos educando y adoptando el hábito de ponerle sal a las cosas. Y obviamente también el aumento de consumo de carnes hizo que el consumo de sal aumentara porque pues obviamente le daba sabor a la carne.
y esto se extendió de tal manera que pues empezamos a consumir más carne. Entonces, la sal, pues como potencializador de sabor de nuestros alimentos, empezó a tener un auge interesante en todo esto del consumo, ¿sí? Ahora, no solamente la sal, llevemos esto a todos estos productos ahora que les digo que son potencializadores de sabor y que los productos industrializados están llenos, impregnados de todos estos potencializadores, ¿sí? Y que a la vez pueden actuar como conservadores. Por ejemplo, el glutamato monosódico, que ayuda no solo a conservar el alimento, sino también a potencializar su sabor. Y esto hace hasta cierto punto una adicción. Si es una adicción de que, como dice por ahí un comercial, no puedo dejar de comer, ¿no? Entonces no puedes dejar de comer y no puedes comer solo una. Entonces, así es como el potencializador de sabor tiene su efecto y como siempre lo he dicho, no hay alimentos malos ni buenos, ¿sí? Solamente es el abuso. Pero cuando tú educas a tu paladar, resulta que esa saturación de sabor ya te resulta incómoda. Si tú en casa tienes ciertos hábitos, esa saturación de sabor seguramente ya te va a resultar incómoda y entonces pues obviamente comes poquito de esos alimentos porque tu paladar te lo está exigiendo, tu paladar te lo está pidiendo que no sea tanto así. Entonces, es interesante esta parte de inicia. Ya no es el que te quedes pensando qué vas a hacer, inicia ya, no importa, ya inicia. Cómo inicies, no importa, empieza con no agregar sal a tus alimentos, solamente como un experimento en una semana, o agrega lo menos que puedas también. Agrega lo menos que puedas y entonces esto va a hacer un cambio en tu paladar. Lo vas a sentir. Y aquí en esto me voy a detener un poquito porque yo les prometí que les iba a dar algunas fórmulas de cómo reeducar al paladar. Y más que nada voy a insistir con esto de la sal. Entonces, resulta que cuando nosotros dejamos de consumir sal y empezamos a utilizar hierbas y empezamos a utilizar otros potencializadores de sabor, pero son sanos, son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que te propongo que hagas una lista de todas las hierbas aromáticas que existen para poder empezar a cocinar. Esta cocina, obviamente, tiene que ver con tus hábitos también de cómo has aprendido a cocinar. Por ejemplo, si tu mamá utilizaba mucho el cilantro, pues obviamente te acostumbraste a ese sabor, ¿sí? O si tu abuelita le gustaba la albahaca, pues igual te acostumbraste a ese sabor. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo el día de hoy con tus hábitos? Qué interesante ver esto. Tus hábitos, en cuanto al paladar, pues estamos hablando de años, de generaciones, ¿sí? En la cocina también. Mira, por ejemplo, yo experimenté que el estar teniendo, por ejemplo, ciertas preferencias por preparaciones, en salsa, en caldo, a la plancha, al horno, al vapor. Estas preparaciones son sanas, en realidad son sanas porque te van a ayudar a disminuir mucho el consumo de grasas cuando tú ya preparas tus alimentos. Entonces, eso es bueno, ¿sí? Es muy bueno. Este consumo, alto consumo de grasa también es interesante porque hay quienes, por ejemplo, prefieren los capeados,
los rostizados, los fritos. Y obviamente que los van a preferir porque el paladar se los va a pedir, o sea, es algo que se hace adictivo y potencializa el sabor del alimento, el frito, la grasa. Claro, por supuesto que potencializa el sabor. Entonces la gente pues empieza a preferir estos alimentos de repente. Entonces, el experimento es el siguiente, ¿sí? Y hazlo así como un simple experimento. Vamos a ver qué es lo que sucede. Primero, empieza a saborear el sabor de las frutas y las verduras naturales. Por ejemplo, si pones al vapor brócoli, no le agregues sal, así déjalo. Y vas a ver que obviamente también que no lo cozas mucho, que sea a medio cocer, porque así tienen que ser las verduras, a medio cocer para que pues obviamente las vitaminas y los minerales de esa verdura sigan presentes. Y entonces la fibra también tiene que ver, la fibra cuando está muy cocida o cuando está a medio cocer tiene diferentes efectos. Entonces, vas a empezar a utilizar estas hierbas aromáticas y es una lista de las que utilizas. Y en esta lista puedes incluir, te voy a dar ideas, ¿no? Está el cilantro, está la albahaca, está el epazote, la hierbabuena, el romero, entre otras, perejil, ¿sí? Que obviamente tenemos, como les digo aquí, una gran cantidad, las hierbas de olor, el laurel, el tomillo, la mejorana. Entonces, tenemos tanto en este momento como para poder elegir qué sabor queremos experimentar. Eso es en cuanto a las plantas aromáticas. Ahora vámonos en cuanto a lo que es las especias, que esa es otra. Nada más que aquí mucho ojo, porque si tú estás como con una parte en tu aparato gastrointestinal de recuperación, ya sea colitis, gastritis, hay que tener cuidado con las especias, también mucho ojo. Por ejemplo, la pimienta, pues va a generar una inflamación intestinal si no estás acostumbrada a utilizar la pimienta, pero hay otras especias, está el comino, está el anís, está el clavo. Entonces, son varias especias que tenemos en donde tú puedes ya sea marinar tus alimentos, es decir, dejarlos reposando con esa especia para que tomen ese sabor y después ya cocinarlos. Entonces, bueno, para mí uno de mis favoritos, pero es porque a mí me agrada el sabor, es el sabor del anís. El anís tiene un sabor como entre dulzón, pero cuando tú se lo agregas, por ejemplo, a las salsas verdes, pues le da esa potencia en el sabor. Y además si le agregas cilantro, me gusta a mí esa combinación. Y cuando la he hecho con pacientes míos que no pueden consumir sal, pues también les gustó. Entonces, es diferente, es un sabor diferente. ¿Sí? No le vamos a agregar sal, pero es un sabor diferente al final. Y esto es un experimento para que lo hagas. Otra combinación que también puedes hacer es con el romero. Y entonces, ¿cómo con el romero? Si ese no lo utilizamos tanto en la comida, pero la verdad es que también le da muy buen sabor a las salsas verdes. Entonces, el romero con el comino. El romero con el comino en la salsa verde, pruébalo, pruébalo y tú me dirás si te gustó, cuál combinación te gustó más. Y entonces, ya no necesitas sal. Son sabores diferentes. Vas a sentir un sabor muy diferente que si le pones la sal, yo lo sé, pero lo que te invito es que empieces a degustar realmente. Y esto se llama degustar con salud. Ahora, no quiere decir que no vas a utilizar la sal nunca más en tu vida, porque yo como lo vuelvo a repetir, no hay alimentos malos o alimentos buenos, solamente que se abusa de ciertos alimentos que potencian el sabor y eso es lo que ha ocasionado problemas. La sal como tal también tiene yodo que nos ayuda, por ejemplo, al buen funcionamiento de la tiroides. La sal yodada, ¿sí? Pero les digo, abusamos. Ahora, la sal natural, ¿sí? La sal gruesa que le llaman, la sal de grano, que también hay que tener cuidado porque a veces pensamos que es sal natural y ya tiene mucho procesamiento, ¿no? Muchas veces esta sal. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues fijarnos en que realmente sea sal natural, ¿sí? Y esta sal que no está procesada tiene muchos minerales, más minerales que la sal ya refinada. Entonces, también es elección de tipos de sal. Fíjense, hablamos de la sal como en general, pero no, la sal también la podemos encontrar en diferentes formas. Mientras más natural, pues es mejor, ¿sí? Va a tener estos minerales que también son nutritivos y que ayudan al fortalecimiento de huesos, por ejemplo. Bueno, entonces, solamente les estoy hablando como un experimento, háganlo, prueben los alimentos, no le pongan sal y condimentenlos con las especias, con las hierbas aromáticas y hagan sus preparaciones y sus combinaciones favoritas, porque esto les va a ayudar a poder distinguir también algo importantísimo, eh, a distinguir y a reeducar el paladar, sí, pero también a reparar el estímulo que manda el cerebro de saciedad. Porque ya no nada más estás comiendo por comer, ya estás degustando tu alimento. Y esto hace que tú detectes, más bien, que tú detectes ese estímulo de saciedad. Ahora, la recomendación es que antes, este estímulo de saciedad te va indicando cuando ya te estás sintiendo lleno, llena, y entonces que puedas parar de comer un poquito antes de la total satisfacción, que sería así como ya tengo el estómago así súper lleno y ya no me cabe más. Entonces, esa parte es la que también se repara cuando empiezas a degustar los alimentos. Y obviamente si puedes ver la diferencia que hay con un potencializador de sabor como la sal o como el glutamato monosódico, que también está presente en estos cuadritos de caldo de pollo que le agregamos a la comida. Por eso se potencializa el sabor, porque ya le estamos agregando no solo el sodio, o la sal, sino también un potencializador de sabor extra. Entonces, no es que sea malo tampoco. Lo que pasa es que abusamos. Eso es todo. Hay que tener conciencia de esto y qué es lo que estamos consumiendo cada día, cada día, cada día, ¿sí? Ahora, empieza a hacer, te digo, estas combinaciones con salsas de tomate, de jitomate, en hervidos, en al vapor, con estas hierbas. Y, por ejemplo, otra preparación de comida que es a la plancha, que ahorita la vamos a ver también, es una de las preferidas en cualquier plan de alimentación porque resulta que tenemos pues una baja concentración del consumo de grasa. Por eso a la plancha pues es como nosotros preferimos siempre cuando hay un objetivo de reducción de energía para obviamente reducción de peso. Entonces aromatiza esta carne o pechuga a la plancha con hierbas de olor y condimenta con ajo, con cebolla, con especias. ¿Y qué va a suceder aquí? Bueno, pues puede suceder que te encante. Por ejemplo, si tú utilizas, eh, si tú utilizas lo que es el orégano, vamos a ponerlo, ¿no? Voy a darte una formulita. Pon tu pechuga a marinar, ¿sí? Con un poquitito, pero es una cosita de nada, de agua, ¿sí? Le pones ahí orégano al sartén, en el mismo sartén, le pones orégano, le picas cebollita, le fileteas ajo, le puedes agregar incluso laurel si es de tu preferencia y si no, prueba este sabor solo con una planta. Puede ser laurel, puede ser orégano o puede ser hasta romero, que también le da un sabor exquisito. Al pescado también le da un sabor exquisito el romero, ¿sí? Puedes partir unas rodajas de limón
rodajas, así en rodajas, no, tampoco mucho porque la cáscara es amargosona, pero eso es aparte, ¿sí? Una cocción muy rápida en el pescado, no puedes dejar que esté ahí cocinándose tanto tiempo porque esa amargura, digamos, lo de la cascarita, se le va a impregnar a tu pescado, pero al final, si lo haces rápido, con el romero le va a dar un sabor exquisito al pescado y el ajo y la cebolla. Por otro lado, te estaba hablando, pues, por ejemplo, de una pechuga que tú pones así en tu sartén con poquitita agua, ¿sí? En lugar de aceite, fíjate. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empieza bueno, la hierba aromática, el ajo fileteado, la cebolla, y vas a descubrir otros sabores. De verdad que es agradable el sabor y entre más empieces a hacer combinaciones, pues vas a tener una explosión de sabores en tu paladar. Es interesante ver cómo es que hemos sustituido todas estas hierbas, ¿sí? Por la sal y por los potencializadores de sabor en nuestra historia. Pero hoy puedes retomar todas estas plantas que además no solamente le van a dar sabor a tu alimento, sino que también tienen otras propiedades que son curativas. Y eso te va a ayudar muchísimo también con otras funciones en tu organismo. Fíjate qué interesante y qué bondades de la naturaleza además. O sea, es interesante ver que la naturaleza tiene muchas bondades para compartirnos, no solamente en sabores, sino también en propiedades sanadoras, ¿sí? Bien, entonces, estas preparaciones, estos métodos de cocción, pues son también importantes cuando estamos eligiendo el alimento y cómo lo vamos a preparar. Entonces, la alimentación consciente es qué como, qué vas a elegir, ¿sí? ¿Cómo lo como? ¿Cómo lo preparo y cómo lo como? ¿Sí? Entonces, el cómo lo preparo es esto, ¿no? A la plancha, hervido al horno, al vapor, estofado, que sería en salsas, ¿sí? Y todo esto va a hacer que disminuya muchísimo esta cantidad de grasa, ¿sí? Que al final se puede ir almacenando en nuestro cuerpo y que a personas que también aquí ya me han escrito que tienen una situación ahí con los triglicéridos, pues obviamente les va a ayudar a que esto no continúe, ¿sí? Lo van a poder controlar. Por otro lado, tenemos las ensaladas, ¿sí? Las ensaladas que puedes incluir en todas tus colaciones o como primer tiempo de tus platillos y como guarnición. Entonces, las verduras son así como tus aliadas. Hazlas tus aliadas y también la ensalada no tiene que llevar ahí el aderezo así, mega aderezo, porque mucha gente para poder comerse la ensalada, pues abusa también de estos aderezos que estamos hablando de potencializadores de sabor, de sodio, de conservadores que están haciendo que no solamente aumente la densidad de energía en esa ensalada, sino que también esa saturación, ¿sí? Y bueno, pues vamos a tener entonces aquí la gran ventaja de que hoy con conciencia puedas utilizar las plantas aromáticas, que en este caso sería todas las que mencioné, pero desde el orégano, que es común que lo tengamos en casa, ¿sí? Le puedes agregar orégano a tu ensalada con limoncito y empieza a comerlo así. Ahora, hay otros aderezos que también tienen una menor densidad de grasa, menor contenido de grasa y también tienen, pues obviamente, el fin de potencializar tu ensalada en cuanto al sabor. Puedes hacer, por ejemplo, un aderezo con yogur natural sin azúcar, poquito yogur, ¿sí? Y en lugar de ponerle mayonesa o estos aderezos
que les digo que tienen muchísima grasa, puedes agregar una media cucharadita cafetera de mayonesa, lo revuelves y ahí le puedes agregar lo que tú quieras. Le puedes agregar un poquito de ajo, un poquito de hierbas, ¿sí? La que más te guste. Y empiezas a hacer tu aderezo. También el aceite de oliva virgen, pues puede ser una opción en tu ensalada, ¿sí? Con tu hierba aromática y el limón. Y eso va a ayudar a que si no estás acostumbrado a comer verduras, pues empieces a comerlas. Pero bueno, puede ser así de simple que solamente pongas una hierba aromática y eso es todo. Tu limoncito. Se acabó. No vas a agregar sal, vas a disfrutar y a degustar del sabor natural de las verduras y de las frutas, ¿sí? Y lo que son carnes, pollo, pescado, pues ponerlos a marinar también, por ejemplo, con limón, con algunas hierbas, ¿sí? Esto va a ser un reto para ti, tal vez, pero al final te va a ayudar a que mejores de manera interesante tus hábitos, tu vida y que te relaciones mejor con tus alimentos. Empieza a relacionarte con tus alimentos de una mejor manera y así puedes empezar. Estoy atenta al chat. Si tienen algún comentario, ¿sí? Estoy aquí atenta. Entonces, ok, muy bien. Vamos a preferir alimentos de origen animal bajos en grasa. Esta es la otra, ¿sí? Esto hazlo, sí, como un experimento, porque yo les comentaba que la grasa también potencializa el sabor del alimento y eso hace hasta cierto tipo una adicción a preferir ciertos cortes de carnes o ciertos alimentos. Por ejemplo, en el pollo que es muy común que se consuma, súper común, resulta que tiene diferentes piezas y de acuerdo a la pieza que tú prefieras, pues va a ser el consumo de grasa que estés introduciendo en tu cuerpo. Ahora, el problema no nada más es la grasa, ¿ok? Es las hormonas que contiene esa grasa, porque hoy a los animalitos, para engordarlos, los alimentan con este tipo de alimentos para engorda que contienen hormonas. Y entonces, dependiendo de la pieza que te guste o que prefieras, pues estás introduciendo esas hormonas a tu cuerpo. ¿Y qué crees que va a pasar con eso? Pues obviamente que vas a inflamar tu tejido adiposo y por supuesto vas a aumentar el volumen en tu abdomen, en tus brazos, en tus caderas o piernas, porque pues obviamente casi siempre se va a ir al abdomen, ¿sí? Toda esa grasa y esa cantidad de hormonas que te estás comiendo en la carne. Mucho ojo con esto. La pieza del pollo que tiene más grasa entre sus tejidos y que probablemente ni siquiera te des cuenta es el muslo de pollo. Entonces, lo que menos contiene grasa entre sus tejidos es la pechuga, que mucha gente dice, ay, es que está muy seca la pechuga, ay, es que no me gusta, no tiene mucho sabor, pero volvemos a lo mismo, depende de la preparación, es también como se puede hacer más agradable un alimento, ¿sí? Entonces, ¿cómo estás preparando tu alimento? Pues es muy importante. El limón, te comentaba, la pechuga del pollo marinada con limón, con mostaza, con ajo y con cebolla, también le va a dar otro sabor a tu pechuga. Una vez que ya estuvo reposando ahí un tiempito, ya la escurres y entonces ya la puedes poner en el sartén y bueno, pues ya nada más así la tapas un poquito, le pones un poquito de ese jugo mismo con el que se marinó, no necesitas ponerle más aceite y a fuego bajito.
Y es otro sabor que vas a experimentar además. Y yo les pido que me escriban sus experiencias con todos estos consejos que les estoy dando. Escríbanme. Otra es el huevo. El huevo, ay, bueno, pues esta receta que les voy a dar, me la enseñó, la verdad me la enseñó mi hermana. Un saludo a mi hermana desde México, porque ella está en España, pero bueno, ella me enseñó esta receta y fue una creación que me encantó, me encantó. Me dice, mire, es que para el desayuno puedes hacer así una torta de huevo. Y ella le pone el huevo, ¿sí? Como omelette lo vamos a hacer. Le pone arándanos, le pone canela. O sea, imagínate, arándanos con canela. Y yo veía que le ponía así al huevo su canela y sus arándanos y luego se lo hacía ya como en omelette. Y dije, oye, a ver, vamos a ver cómo sabe. Y sabe muy rico, está delicioso. Entonces, los arándanos le dan un sabor dulce con la canela que dices, bueno, y está utilizando solamente otro tipo de sabores y hace una torta de huevo como si fuera un hot cake, ¿sí? Y entonces sabe delicioso también. Entonces, ¿qué estamos utilizando con nuestros recursos? ¿Sí? Es eso, nada más. Tenemos un montón de recursos en México que a veces ni utilizamos y están ahí nada más en nuestra alacena, porque sí, a veces tenemos muchas hierbas. Es más, yo, por ejemplo, soy muy dada a poner a secar que el epazote, que el perejil o el cilantro, porque cuando se me ofrece de momento y no tengo fresco, pues ya tengo ahí el que ya deshidraté. Y eso pues también le ayuda a mi alimento a darle sabor, como quiera que sea, a mis salsas, a lo que yo haga. Entonces es interesante toda esta parte de cómo condimento, de cómo preparo, de cuál es mi preferencia también. Voy investigando incluso en mi paladar qué es lo que me gustó más, qué combinación. Y entonces así ya después le puedes agregar un poquito de sal, pero es una pizquita, sin abusar, mucho ojo, sin abusar. Como les vuelvo a repetir, no hay alimentos buenos o malos, es que abusamos de ciertos alimentos, de ciertos condimentos que pues no le convienen a nuestro cuerpo. Es muy sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ahora vas a elegir? Ya te di varias ideas que puedes estar tú haciendo. Y bueno, disminuir el consumo de leche de vaca también te va a ayudar a desinflamar. Miren, no es que les digo que la leche de vaca sea mala, ¿sí? No. Lo que pasa es que hay ciertos componentes cuando, dependiendo también el tipo de leche que prefieras, hay quienes prefieren leche entera, por ejemplo. La leche entera pues es un alimento que tiene alto contenido de grasa y de colesterol. Entonces, si tú estás en un plan en el que quieres reeducar no solo a tu paladar, sino también tu metabolismo, quieres regular o equilibrar el colesterol, los triglicéridos en tu sangre, pues por eso es también que la elección de la leche, del tipo de leche es importante. La leche es un alimento muy completo, tampoco es que sea mala la leche. Es esencial para los niños, por ejemplo. Lo ideal es que sea la leche materna porque tenemos una especificidad en la especie. Entonces, lo que requiere nuestra especie, pues obviamente es cómo se compone la leche. En cuanto a la leche de vaca, pues el becerro que toma la leche tiene dos estómagos, ¿no? Más para poder digerir esa leche. Entonces, la leche como tal, para poder digerirla, requiere nuestro cuerpo de cierto esfuerzo, le voy a llamar así, para poder digerirla. Y entonces, lo que está sucediendo aquí es que nos inflamamos cuando tenemos
por ejemplo, es un alimento tan completo, no quiere decir que sea malo, vuelvo a repetir, que a veces a nuestro cuerpo, y dependiendo también de cada organismo, le va a dar más trabajo esa digestión de ese alimento que está súper concentrado de nutrientes. Entonces, es como a veces una bomba. Por eso hay personas que son intolerantes a la leche, intolerantes a la lactosa que tiene la leche, que es un tipo de azúcar. Entonces, cuando compramos, por ejemplo, la leche deslactosada, no es que esté deslactosada, eso como lo van a, no lo hacen, no le quitan la lactosa a la leche, lo que hacen es que le agregan la lactasa, que es la enzima que puede digerir la lactosa, y entonces ya tú te tomas esa leche deslactosada y entonces pues obviamente ya tenemos una mejor digestión, ¿sí? De esta azúcar, de la leche. Ahora, la proteína como tal de la leche, pues sí, está muy completa también, pero como les digo, puede resultar muy pesado en nuestro organismo toda la digestión y la incorporación, por supuesto, de los nutrientes se va a retardar un poquito más. No quiere decir, vuelvo a repetir, que es un alimento malo, pero también hay gente que abusa de la leche, incluso hay niños que abusan de la leche, que cuando les pregunto, bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 10 años y tomo un vaso en la mañana, un vaso en la tarde, un vaso en la media tarde y luego, ¿sí me explico? Entonces, a veces yo encuentro niños que toman hasta 4 vasos de leche al día, es 1 litro. Eso ya es demasiado, ¿sí? Porque entonces quiere decir que estamos sustituyendo por otra cosa, y la otra es que también el gusto por la leche y por una gran cantidad de leche puede inducir a que recuerden que tenemos un montón de habitantes en nuestro organismo, muchos microorganismos que están viviendo ahí, y que el equilibrio de esta flora que le llamamos, pues obviamente también va a ser indispensable para la salud y para el gusto que tengamos por los alimentos, pero tienes que empezar por algo. Si tú empiezas a comer como ahorita te estoy aconsejando, pues entonces vas a estar alimentando a la flora que te va a ayudar a mejorar tus funciones y tus emociones. La leche puede, ese gusto y esa necesidad de estar tomando leche puede estar alimentando parásitos, así que tengan ahí en cuenta esto. Y bueno, pues nada más es la cantidad que estés tomando, ¿sí? Y que igual si tienes niños en casa, pues que no estén abusando también de la cantidad, porque a veces van ellos solitos, se sirven su vaso de leche, se lo toman y después pues ya no quieren comer otros alimentos que también son necesarios, porque recordemos que una alimentación variada, ¿sí? Va a hacer que tengamos todos los nutrientes necesarios para la nutrición de nuestro cuerpo. Entonces, como les estoy comentando, la leche, hay variedades de leche y tenemos la leche light, la leche semidescremada y la leche entera, la leche ahora deslactosada, y ahora hay otros tipos de leche que ya le agregan que vitaminas, que minerales, que para si los 40, que para si los 60 y más, y bueno. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que también si vas a consumir leche, la elección del tipo de leche. La leche light, o vamos a hablar de todos estos productos light, tienen adicionados una gran cantidad de conservadores, bueno, sí conservadores, pero también otros aditamentos que a veces no son tan saludables. Esto es un hecho, es una revolución que se ha hecho con todos estos productos light. Pero cuando revisamos las etiquetas y me doy cuenta de que le agregan otras cosas, o sea, le quitaron, por ejemplo, una grasa, o le están quitando azúcares, pero le están adicionando otras cosas que tampoco son tan saludables. Entonces también hay que tener mucho cuidado con estos productos light, ¿sí? Porque al final, ¿qué es lo que busca toda esta mercadotecnia y toda esta composición del alimento? Que le guste a tu paladar. Que cuando tú te lo tomes diga, ay, es muy parecido al normal, ¿sí? Y entonces mi paladar pues ya no se queja y entonces sigues consumiendo esos productos. Aquí viene la educación del paladar. Hay leches, por ejemplo, de soya, ¿sí? Que
híjole, las pruebo y están súper dulces. Y además luego me fijo en la etiqueta y bueno, tiene una cantidad de azúcares que dices, bueno, ya no sé si es mejor consumir la leche de vaca o consumir esta leche porque en realidad me está provocando otros desequilibrios, ¿sí? Entonces, tengan cuidado también al elegir el tipo de leche porque al final va a repercutir en tus funciones. Hay un estudio que hubo hace años, yo estaba trabajando también con una genetista, ya les había platicado un poquito esta historia, y entonces estábamos viendo que la leche o el consumo excesivo de leche, más bien, no es que la leche por sí sola lo haga, es que el excesivo consumo de leche estaba ocasionando ya unos trastornos en el metabolismo, ¿sí? Entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué metabolismo? Pues principalmente del azúcar. Entonces, podíamos estar teniendo una relación entre la cantidad de leche que se consumía y la aparición de diabetes. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, por eso disminuye tu consumo de leche de vaca a lo mínimo o a una ración que realmente sea, pues lo mínimo sería una media taza. Y hay gente que me va aquí a gritar porque igual yo sé que están acostumbrados, son hábitos que han hecho durante mucho tiempo y hay quienes toman leche en la mañana, leche en la noche, ¿sí? Y bueno, pues ahí tienen la información, ya es decisión de ustedes. Finalmente ya no es que yo les esté dando o queriendo quitar alimentos que en este momento ustedes ya tienen como hábito, sino que más bien haz conciencia y entonces puedes elegir qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te gustaría crear en tu vida, en tu salud, en tus emociones, ¿sí? Entonces, es por eso el comentario en cuanto a la leche de vaca, ¿sí? Entonces, ya quedamos claros en que no es tanto que sea mala, es que abusamos también de este consumo, ¿sale? Ahora, preferir cereales integrales, pues también va a ser otro punto importante, porque los cereales integrales van a ayudar a un mejor tránsito intestinal. Entonces, una de las fórmulas que yo te puedo compartir en este momento es que me encanta el arroz integral, ¿sí? El arroz integral es uno de mis favoritos. Y esta fórmula que te comparto, ya casi que con esto nos vamos, es que pongas a hervir el arroz con agua, ¿sí? Estamos acostumbrados a freírlo. Pon a hervir el arroz solamente en agua y agrégale un chorrito de aceite de oliva, unas hojitas de laurel, lo tapas a fuego bajo y eso es todo. Y lo vas a acompañar con ensaladas, ¿sí? Y bueno, pues esto es como he hecho, ¿sí? Para empezar a reeducar al paladar. Esto se los he compartido a varios pacientes, ¿sí? Y entonces puedes hacerlo tú el día de hoy, ahorita que es temprano y que te va a dar tiempo de ir a ver qué vas a comer. Bueno, pues puedes hacer el experimento, porque nada pierdes y puedes ganar muchísimo. Puedes ganar salud y vas a empezar a reeducar a tu paladar. Comer con conciencia es un arte. Degustar con salud es un arte superior, ¿sí? Entonces, pues ya los dejo con esta información y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Escríbanme si tienen alguna pregunta, si tienen algo que quieran comentarme, pues estoy atenta también a sus experiencias que tuvieron con todos estos tips que les he dado hoy. Entonces, pasen un día genial, un día maravilloso y pues nos vamos a estar viendo la próxima semana. Cuídense, elijan estar bien, elijan estar saludables, elijan sentirse bien, se puede elegir. Recuérdenlo siempre, tú puedes elegir cómo te quieres sentir, cómo quieres estar. ¿Sí? Elígelo. Bien, fue un gusto con todos ustedes estar. Les mando un abrazote y
espero sus comentarios sobre cómo les fue con estos tips. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a todos y a todas.